Hola chicos, ¿cómo están? En estos momentos voy a responder una pregunta que me llegó por Instagram, que es la siguiente. Hay un edificio que tiene 60 pies de altura y hay un ángulo de elevación, ahí se supone que acá hay un poste, ¿ya? Acá hay un poste. Hay un primer ángulo de elevación de 28 grados y desde la altura del edificio, dice el problema, se mira la punta más alta del poste y ese nuevo ángulo es 14 grados. ¿De acuerdo? Entonces, yo le puse la siguiente variable al problema. ¿Ya? Le puse la variable x a la altura del poste, la variable y a la distancia que hay del edificio a los pies del poste. Entonces se supone que aquí hay un poste, ¿ya? Ese es un poste. Esa es la distancia que hay desde el edificio, en la Y es la distancia desde el edificio al poste, y X es la distancia de todo el poste, ¿de acuerdo? Observación importante. Fíjese que necesito aquí formar un triángulo rectángulo. El poste está perpendicular al suelo, formando un ángulo de 90 grados, ¿ya? Después, desde donde yo miro el poste, desde la altura del edificio, se forma una nueva distancia, que esa distancia va a ser el x total, mi altura total, menos los 60 pies del edificio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo esa información, tengo que entonces preguntarme cuál va a ser mi relación trigonométrica que voy a ocupar. Fíjese que usted tiene tres posibles relaciones trigonométricas o razones trigonométricas, que el seno del ángulo 28, me relaciona el cateto opuesto al ángulo, cateto opuesto, dividido en la hipotenusa, ¿ya? En la hipotenusa. Después tengo el coseno del 28 grados, sería mi cateto adyacente, sería Y, dividido en la hipotenusa. Y finalmente tengo la tangente, que me relaciona, la tangente de 28 grados, que me relaciona el cateto opuesto, que sería X, que es la altura del poste, dividido en el cateto adyacente, que sería la distancia del edificio al poste. Fíjese que las variables que a mí me convienen son la x y la y, entonces me conviene ocupar la tangente todo el rato, ¿de acuerdo? Entonces, primero tengo que armar las razones trigonométricas. Entonces, la primera que voy a armar va a ser tangente de 28 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que es toda la altura del poste, o sea, x, dividido en la distancia que hay desde el edificio a los pies del poste, x dividido en y. Y la otra, que es tangente de 14 grados, fíjese que tangente 14, mi cateto opuesto viene a ser x menos 60. O sea, va a ser x menos 60 dividido en ¿qué? En la distancia que hay desde el edificio hasta el poste, que esa es la misma distancia, o sea, es la misma variable, y. Entonces, ¿para qué hice eso? Para tratar de formar un sistema de ecuaciones. ¿Qué sistema? Fíjese que si el y multiplica y por tangente de 28, eso me queda igual a x. Y acá si la y multiplica tangente de y de 14, me queda y por tangente de 14 grados. Y eso me va a quedar x menos 60, ¿ya? Fíjese que voy a despejar la variable x, o sea que el 60 que está en este lado restando, voy a sumar el inverso aditivo que es más 60, significa que me va a quedar y por tangente de 14 grados más 60 es igual a x. Y en este lado me queda la variable x ya despejada. Fíjese que voy a ocupar el método de sustitución o de igualación, y en este caso voy a igualar el x de acá con el x de allá. Entonces voy a ocupar el y por tangente de 28, lo voy a sustituir ahí, ¿ya? O sea que lo que me va a quedar es ese valor y, voy a escribirlo aquí para hacer espacio, y por tangente de 14 más 60 me va a quedar igual a ¿quién? A y por tangente de 28. Fíjese que voy a hacer lo siguiente.
voy a agrupar términos semejantes. ¿Dónde voy a agrupar términos semejantes? Todo este tiene el factor i, entonces voy a sumar por el inverso, bajando este valor, este lo voy a bajar, me queda i por tangente de 28 menos i por tangente de 14, y acá me queda el 60, que en este caso es la distancia. Fíjense que ahora voy a factorizar por la variable x, o perdón, por la variable y. Factorizo por y, me queda y igual a tangente de 28 menos tangente de 14 grados. Ya, y eso me queda igual a 60. Como multiplica el tangente de 28 menos tangente de 14, va a pasar, voy a multiplicar por el inverso, y el inverso va a ser tangente de 28 menos tangente de 14. Y ahora me queda 60 dividido en ese valor. Ahora, cuando usted ocupa una calculadora, si le pone seno de 30 grados, tiene que darle 0,5, ¿ya? Si le pone 0 de 30 grados y no le da 0,5, que es un medio, entonces tiene que reprogramar la calculadora para que no vaya a tener errores de cálculo. Después divide 60 dividido en, usted ocupa la calculadora, le pone 60 dividido en, abre paréntesis, tangente de 28 menos tangente de 14. Y ahí le da el valor de la distancia del poste. Entonces, tangente de 28 menos tangente de 14. Eso le da como resultado 212,47. Se supone que la unidad de medida que estamos trabajando es pies. Así que la distancia de Y, que son la del edificio hasta el poste, son 212 pies. Ahora, para encontrar el valor de la altura del poste, simplemente cambio el valor de I que ya encontré y lo multiplico por tangente de 28 y me da el valor del poste, que es la otra variable que me piden. Fíjense que si usted cambia 212,47 y lo multiplica por tangente de 28, me da el valor de la altura del poste. En este caso 212,47 por tangente de 28 me da una altura de 112,97. Eso quiere decir que el poste mide 112,97 pies, porque esa es mi unidad de medida. Ya el problema, no sé, no me acuerdo dónde me lo mandaron, pero ese sería el valor de la distancia del edificio al poste, que serían 212, y la altura del poste serían 112. ¿Ya? Ahora, si me pidieran esa distancia a la altura total 112,97, le resto 60 y tengo esa nueva altura. Ya, ese respondiendo a un problema que me enviaron. Ojalá les sirva y lo analicen y lo vean hartas veces para que les quede más claro. Soy el profe Alberto, compartan, síganme y ojalá que les guste. Adiós.